Bueno, me gustaría empezar por esto, por las líneas, porque a esta altura de la materia ustedes ya tienen involucrados varias líneas en sus láminas, aparte de los contornos visibles de las piezas, por ejemplo líneas de cota, contornos ocultos, etc. Entonces, vamos a empezar por acá. Para un contorno visible, la línea que se va a usar va a ser una línea continua de 1 de espesor, de 1 milímetro de espesor. Bueno, para línea de cotas auxiliares o rayados en cortes y secciones van a usar una línea continua de 0,2. ¿Qué es esto de rayados en cortes y secciones? Vendría a ser, déjenme encontrar acá. Por ejemplo, en esta pieza, como pueden ver, acá se hizo un corte. Por lo tanto, el rayado de este corte, el rayado de la pieza, de la parte que corte, digamos, de la pieza, va a ir con una línea continua de 0,2 de espesor. Se tiene que diferenciar del borde. Entonces volvemos donde estamos. Acá. Contornos ocultos se van a trazar con este tipo de línea de atrasos con 0,5 espesor. Los ejes de simetría van a ser con trazo largo y trazo corto, este tipo de línea. Este trazo corto se puede reemplazar tranquilamente por un punto, ¿sí? Y tiene que ser de 0,2 de espesor, 0,2 milímetros de espesor. Indicación de cortes y secciones. Este caso sería igual que el eje de simetría, trazo largo, trazo corto, me refiero a la línea, trazo corto, trazo largo. En este no se puede cambiar el trazo corto por un punto, por ejemplo, y el espesor de esta línea va a ser de 0,5. Bueno, esto vendría a ser la escritura normalizada que le pidieron en la primera lámina, por ejemplo. La flecha tiene que ser sí o sí de 4 de largo por 1 de alto, no hay otro tipo de flecha que le acepten, ¿no? Es una flecha normalizada. Bueno, lo de escala lo salteo porque ya está mejor explicado en otro video. Estas reglas básicas de acotación también están explicadas y detalladas uno por uno en otro video que también está en el canal. Bueno, me gustaría hacer especial énfasis en estas recomendaciones de acotación. El primer punto va a ser acotar el total de la pieza. Veamos, por ejemplo, esta pieza que tengo acá. Como pueden ver, está acotada el total, ¿sí? Que vendría a ser, digamos, ancho de la pieza, el largo de la pieza en su totalidad, 46, y el alto de la pieza, que vendría a ser 36. Una de las recomendaciones es esa, justamente, que se acote primero el total, y una vez que tenga acotado el total, yo empiezo a definir todas las otras cotas que necesito para definir la pieza. Otra recomendación vendría a ser acotar en torno a los ejes. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, acá en esta misma pieza tengo dos ejes que me parten la pieza a la mitad, ¿sí? Me la parten en cuatro partes iguales. Entonces, no tendría sentido que yo acote, por ejemplo, la mitad que hay de acá a acá, y después la distancia que hay desde este eje hacia esta otra circunferencia. ¿Por qué no tendría sentido? Porque yo puedo acotar directamente la distancia que hay desde esta circunferencia hacia esta circunferencia, como pueden ver acá, esta de 30, y ya no necesitaría acotar las dos. ¿Por qué? Porque yo sé que el eje me divide justo a la mitad la pieza. Entonces, como el eje me divide justo a la mitad la pieza, yo sé que de acá, o sea, del eje hacia esta circunferencia va a haber 15, y del eje hacia la otra circunferencia también va a haber 15. Por ejemplo, lo tienen eso mejor detallado acá, con 46,23. La distancia desde esta circunferencia hasta esta es de 46. Como yo tengo el eje a la mitad,
¿Mm? Yo sé que desde esta circunferencia hasta este eje va a haber una distancia de 23, ¿no? Que es la mitad de 46. Y lo mismo que desde este eje hasta esta circunferencia. Me parecía importante detallar eso. Después, bueno, en este caso, por ejemplo, también tiene lo mismo. Esta pieza se va a ver de esta forma en la vista frontal, ¿verdad? Porque esta vendría a ser la vista lateral izquierda. Entonces, si yo acoto todo esto acá, como tengo un eje que me divide a la mitad la pieza, yo sé que si acoto directamente la distancia, esta vendría a ser, yo sé que del eje para arriba va a haber 5 milímetros y que del eje para abajo va a haber 5 milímetros también. Otra cosa que quería detallar, por ejemplo, de acá de esta imagen, vendría a ser que, como pueden ver, para entender en cierta forma que estas son circunferencias y no escalones, si acoto de costado una circunferencia, la tengo que acotar con diámetro, sí o sí. Si bien no acoto acá todos los diámetros, por ejemplo, podría acotar acá este diámetro del otro, bueno, los cuatro círculos con su diámetro, pero resulta más fácil y más eficiente acotarlo de esta forma, pero con diámetro para que cualquier persona que vea mi plano pueda identificar que esto en realidad es una circunferencia y que todas estas en realidad son circunferencias, porque fíjense que todos tienen el diámetro, ¿sí? Entonces por eso yo interpreto que todas estas son circunferencias y pude hacer esta vista. Otra cosa que me pareció importante aclarar es de los ejes principales y de los ejes secundarios. Yo voy a tener tres ejes principales, el eje Y, el eje X y el eje Z, ¿sí? Que vendría a ser este que me da la altura de la pieza. A ver, yo estos ejes los estoy utilizando únicamente para ubicarme en el espacio. ¿Por qué? Porque al nombrar los X y Z los relaciono con lo que me enseñaron en matemática y puedo ubicarme en el espacio. Entonces sé que, por ejemplo, el eje Z es el que me va a dar la altura de la pieza. Y esta sería la pieza vista como desde arriba, digamos, ¿no? El eje Y del eje X. Entonces, otra cosa que les quería decir era que la acotación escalonada siempre es preferible a la de en serie. ¿Por qué? Únicamente porque me permite definir mejor la pieza, que se vea más claro. Cuando yo realice la acotación, una persona que vaya a ver mi plano le va a parecer más fácil una acotación escalonada que una en serie. Bueno, estas son otras cosas importantes que quería nombrarles con respecto a la acotación. Por ejemplo, sobre los bordes, como saben, los bordes van a tener 1 milímetro de 0,8 a 1 milímetro de grosor. Entonces, por ahí yo no sé bien de dónde sacar la línea de cota. La línea de cota siempre va a salir de un borde, así, desde la parte más externa. Por ejemplo, en este caso, donde yo tendría como un hueco sobre la pieza, tengo que alinear sobre la parte más externa la línea de cota. Y ya ahí sale. En este caso, en el que yo tengo una superficie saliente de la pieza, lo voy a alinear también con los bordes más externos a la pieza, la línea de cota. Acá quería remarcar lo siguiente. Cuando yo haga un radio, si por ejemplo este vendría a ser el radio 11, siempre voy a hacer la flecha indicando hacia ese radio, como lo ven acá. Si yo este radio lo realicé de acá a acá, entonces la flecha me va a indicar el radio que hice y del lado en que lo hice. Lo mismo con este radio 16, por ejemplo, yo el radio lo tomé de acá y realice este radio, por lo tanto la flecha va a ir indicándome ese radio. Otra cosa que les quería decir, bueno, esto sí significa básicamente esto que otra forma de acotación, yo puedo extender los radios por si no me entran en la pieza
y acotar afuera de la pieza tranquilamente con esta línea, la misma de los ejes. Ahora en esta pieza. En este caso, por ejemplo, si ahora yo les dije acá que la flecha siempre tenía que ir indicando el radio. En estos casos, al ser radios tan chicos, de 3, 2, 1, yo no puedo, la flecha de cota, no me entraría ahí como para indicar el radio que estoy dibujando. Entonces, lo que tengo que hacer es dibujarla afuera, siempre apuntando al centro, pero del otro lado. O sea, en los únicos casos que está permitido dibujar la flecha para el otro lado es cuando el radio sea tan pequeño que no me entre dentro, como indicando el radio al que dibujé, como en estos casos. Otra cosa que me gustaría recalcar sería este tipo de acotación de radios. Cuando yo acoto un radio no es necesario que llegue sí o sí hasta el centro, por ahí el radio es muy grande y no me llega a entrar en la lámina, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer como este escaloncito en la línea de cota, siempre apuntando al radio, pero puedo hacer este escalón para que no tenga que dibujar todo hasta donde apoya el compás, digamos, hasta el centro del radio. ¿Entiendes? Lo mismo con esto. No es necesario que siempre esté, que sea desde el centro hasta el radio, sino que lo puedo cortar un poco, pero en cualquiera de los dos casos tiene que ser en dirección hacia el centro del radio. ¿Qué más? Bueno, acá, en este caso, cuando tenga cortes, si tengo un corte parcial, por ejemplo, como este, que es de la mitad de la pieza, yo lo que tengo que hacer es acotar esta mitad. Como pueden ver, esta flecha no termina. ¿Por qué? Porque no veo yo estos agujeros pasantes, no los veo desde la mitad para arriba. Entonces lo único que voy a hacer es acotar de la mitad para abajo. Sin embargo, el número de cota va a ser el del total. O sea, este tiene diámetro 19. Eso quiere decir que el diámetro de este agujero que va a tener acá pasante va a ser de 19. Lo mismo acá. El diámetro de este agujero pasante que tiene, que se va a ver como un rectángulo desde esta vista, va a ser de diámetro 8. En total, esto no va a ser la mitad, sino que va a ser el total. Lo único que se dibuja a la mitad es la línea de cota y se dibuja una sola flecha.